todo lo que es alternativas sustentables tiene mucho potencial, porque la gente verdaderamente está buscando alternativas, porque se están viendo que existen opciones que son buenas y las consecuencias, ¿no? Los contrastes en la salud y en el planeta. Así que creo que todo lo que es sustentabilidad está yendo a un lugar muy lindo en lo comunitario y de hacer acompañamientos. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas Nómadas. Hoy vamos a explorar un tema que genera mucha conversación y que realmente quizás no está en la mente de cada persona, pero cuando vamos a hacer una actividad al supermercado, una actividad a una tienda, aparece esa pregunta de si es realmente más caro vivir de manera sostenible o es solo un mito. Así que para responder a esta pregunta tengo el placer de conversar con Shiru Lerner, que es fundadora de Shiri Natural, que es una marca que promueve un estilo de vida más consciente a través de productos naturales y sostenibles. Shiru es arquitecta de formación, pero hizo todo un camino que la llevó a especializarse en cosmética natural y sustentabilidad. Así que desde hace más de 6 años, a través de Giro Natural, trabaja para acercar alternativas ecológicas totalmente accesibles, demostrando que consumir de manera sostenible no tiene por qué ser complicado ni costoso. Así que desde todo su conocimiento, toda la pasión por la cosmética sostenible, Giro también ve que su emprendimiento es un espacio de expresión donde puede compartir ideas, donde va a haber reflexiones, valores y todo lo que tiene que ver con el impacto en nuestras decisiones de consumo. Así que espero que disfrutes este capítulo como lo hice yo, conversando con ella, y cuando lo termines contame qué te pareció el episodio. Bienvenida, Shiru, ¿cómo estás? Encantada de Hola tenerte. Gaby, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un placer estar acá. Me encanta que estés compartiendo todo esto, bueno, que está parece de moda, pero en realidad ya vos vas 6 años, está hace muchísimo más seguramente. Y antes de meternos de lleno en el tema, me gustaría que nos cuentes más sobre vos, sobre cómo nació Giro Natural y qué te llevó también a crear una marca basada en el consumo consciente. Creo que fue una trayectoria de muchos años. A mí siempre me encantó viajar, conocer otras culturas, vivir otras experiencias. Y cuando terminé la carrera de arquitectura, me fui de viaje hacia India. Y de repente era transformar todo lo que era mi hogar en una mochila. Entonces ahí empezó una cuestión de minimalismo, del valor de las cosas, de qué necesitamos para. Y yo en ese entonces, como que era muy marquera de decir como, bueno, si este shampoo o este desodorante me funciona, lo necesito, porque me voy a Asia y no sé qué va a pasar ahí, o las toallitas y los tampones y yerba. Entonces como que mi mochila, en esa mochila chica, era mucho este consumo descartable y plástico. Entonces durante todo ese año mi cabeza era como, traje kilos y kilos de plástico y estoy descartando kilos y kilos de plástico. Entonces, algo que me hacía mucho ruido ahí, de lo que cargábamos y de lo que descartábamos en lo cotidiano, sabiendo que mi mochila era mi hogar, era lo que trasladaba en ese momento. Y después en ese mismo viaje tuve un accidente en moto en donde tuve quemadura de brazos, bastante desarrolladas, entonces me tenía que hacer curaciones y demás. Y estaba en Asia, en Camboya, y mucha gente local me traía aceites y yuyos naturales para las cicatrices. Y la verdad que siguiendo como muy constante esa alternativa, encontré resultados muy buenos. Entonces, como que entre toda la vorágine de qué me estoy poniendo a mi cuerpo con este toallita, tampón y desodorante, y de repente que me dieron aceites esenciales y las cicatrices fueron mucho menores, fue como, bueno, acá hay algo que tenemos que empezar a cuestionar qué consumimos, qué nos ponemos en líneas generales. Así que volví de ese viaje y un poco fue como, bueno, todo esto ya no más. Ahí después fui a India, entonces aprendí también como el valor de las plantas, el contacto con la naturaleza, en toda esa experiencia. Y ahí cuando volví dije, bueno, tipo, ya está. Acá se dejan todos estos tipos de consumos, vemos qué sucede. Y en ese entonces, acá en Argentina, no había muchas alternativas. Digamos, con ingredientes naturales, veganas,
y que cuidaban el planeta. En ese momento había muchos conceptos de estos que yo lo estoy diciendo con todas estas palabras, que no tenían palabras, eran solamente preguntas, que era compartir esas preguntas porque no sabíamos mucho. Entonces era como buscar todas esas alternativas y ahí un poco nace el emprendimiento en la búsqueda de toda una línea que me acompaña en mi día a día personal, eh, que fue compartiéndose, que al principio era como, ¿de qué habla esta piba? O sea, como un shampoo sólido, ¿qué es eso? Pero después fueron probando y se terminó generando algo muy zarpado. Sabes que decís esto y para vos, por ejemplo, en ese momento no fue solo percepción, ¿no? O sea, pasaste como de no tener mucho conocimiento de que existía el camino de lo natural a que sea una realidad totalmente, o sea, vivida, un hecho. Recibiste esa medicina, pasaste por el proceso, entendiste. Entonces, de alguna manera lo que podemos ver es que sí existe una percepción de que, y extendida, ¿no? De que está en muchos niveles de edades, no sé, formaciones, no importa tanto de dónde, pero sí que llevar este tipo de vida o de un estilo de vida más sostenible es más caro o es más costoso. De hecho, son creencias, a mí como hablamos en Finanzas Nómadas de creencias, que me encanta derribar creencias limitantes, incluso no solo del dinero, sino de este tipo de cosas, ¿no? De que también impacta en nuestra vida, que hay detrás un montón de otras cosas para discutir, pero en este caso, ¿qué para vos, o sea, desde tu experiencia, qué tan cierto es que realmente es más caro o que hacer cambios inclusive sostenibles termina siendo más caro o requiere una inversión inicial que pero después se puede recuperar o se podría diluir de una manera mucho más saludable para el medio ambiente también? Sí, o sea, yo creo que hay hoy tantas opciones que uno puede ajustar su presupuesto a lo que realmente tiene, porque uno, no sé, si tiene 10.000 pesos, va y se puede comprar el producto terminado, pero no tenés esos 10.000 pesos, vas a la dietética, compras 3 productos accesibles en cualquier tienda natural y te puedes hacer tu producto. Entonces ahí también tenemos algo limitante de decir, bueno, sí o sí tengo que comprar mi desodorante y comprar mi shampoo y pasta dental. Podemos decir, bueno, el shampoo lleva un proceso de producción más costoso, más de tiempo, más minucioso. Pero pasta dental y desodorante, por ejemplo, son dos recetas que es como que te diga poner a hervir los fideos. Entonces, también es romper ese mito de decir, bueno, tengo que ir a comprar esto en vez de decir, me hago la pasta dental para todo el mes. Que ahí el costo, hoy pueden ser 1.000 pesos, o sea, exagerando. Una pasta dental, obviamente, ya después, cuando una marca lo vende porque tiene una receta, porque la producción es un laboratorio, la inscripción en el ANMAT, obvio que el valor y el costo se transforma en otra realidad, porque eso también se trata de emprender y dar la posibilidad y la accesibilidad. Pero creo que hoy también tenemos ese abanico de opciones de decir, bueno, me lo hago yo por el costo más bajo, compro a un artesano que hace pasta dental, que también es recontraválido, que quizás tiene un precio intermedio, o compro un emprendimiento que tiene todas las inscripciones. Entonces creo que un poco es también romper ese mito de qué tipo de consumo es, no es ir a la tienda más eh, fina del barrio y comprar el producto más caro. A veces es menos lo que necesitamos y también es entender eso, la simpleza del producto. Y antes cuando yo te escuchaba hablar, también es saber que estos productos naturales vienen de décadas y de ancestros y de comunidades muy aborígenes y entonces estamos volviendo a eso. No es que estamos inventando una magia, estamos volviendo al origen de la naturaleza y de las plantas. Entonces, como dentro de todo el consumo, es también entender eso, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? Y la cuestión. Me encanta porque, a ver, entraste en temas potentes dentro incluso de lo que es finanzas, ¿no? Del presupuesto, entraste en temas de qué es necesario y qué no, que hablaste antes minimalismo, dijiste, vale, o sea, ¿por qué voy a quedarme con algo que hoy no me genera valor? Que fue lo que fuiste soltando, ¿no? El plástico y todo eso que, bueno, en Asia hoy hay un problemón. A ver, hablando principalmente de lo que es posible para cada persona, que fue, esto es mi presupuesto. Ah, primero, tengo un presupuesto, si no, ahí ya estamos, primero ya poniendo el problema, que es caro y no tengo idea de cuál es mi presupuesto para consumir, quizás empezar de una manera
gradual, o sea, voy soltando algunas cosas que veo y si me hizo resultados. Ahora, ahí sí, para derribar realmente este mito de que si es más caro o no, que como lo trajiste de una forma muy gráfica, ¿no? O sea, puedo pagar 10.000 o puedo pagar 1.000. Todo va a depender del tiempo y la dedicación y la información que busques, ¿no? O sea, creo que es parte del buscar. Ahora, si vamos a un ejemplo concreto, que podría ser una comparativa, yo digo, hay productos tradicionales que ni cuestionamos el precio, como una Coca-Cola o como no sé, un pedazo de queso, no se cuestiona, y sí cuestionamos a veces precios que sí son de productos sustentables o sostenibles, o un shampoo sólido contra otro que es más caro, pero si vemos cuánto rinde uno y cuánto rinde el otro y el impacto que tiene todo eso, ¿qué crees que pasa con esto? ¿Qué es lo que ves en el día a día? Mira, tengo un ejemplo muy concreto que me gusta dar porque también está la variabilidad de opciones, ¿no? Tenemos el desodorante industrial, que vamos a ir al supermercado, a la farmacia, y va a estar, hablo en pesos argentinos, entre 3.000 hasta 9.000. O sea, yo sé el que usaba, que es el Rexona Clinical, que es el único que me daba efecto, es el de los más caros, y hace poquito me fijé, estaba más o menos 7.000, 8.000 pesos. Entonces, o sea, va de 2.000 a 10.000. En Giri tenemos dos opciones de desodorante. Uno que es desodorante en crema, que es un potecito con crema, que te dura entre 6, 8, un año, depende de la forma de uso de las personas, cuántas veces por día se pone, pero o sea, seguro dura 8 meses y sale 12.000, 15.000 pesos. Y después tenemos la piedra de alumbre, que sale 30.000 pesos más o menos, hay de 25, 30.000, pero yo la tengo hace 2 años. Eh, y dura hace 4. Entonces decís, es re caro, porque es la opción más cara de 30.000 pesos, pero después te dura 4 años, entonces gastás 10.000 pesos por año. En cambio, si vas al industrial, que ese de Rexona Clinical me duraba 7.000 pesos 2 meses, ¿cuántos en un año necesito? Sumado no solo al costo, sino también al plástico que estoy generando en el planeta y al costo de lo que le estoy poniendo a mi cuerpo. Y después en la crema, esta es alternativa de decir, tenés alternativas, ¿no? Como antes no existían alternativas. Hoy vamos conociendo más también y aprendiendo en el transcurso y experimentando también con la necesidad también propia de decir, bueno, ¿ahora qué? Productos de limpieza, uno se va ampliando también en la cuestión, porque me parece que es eso, ¿no? Como, bueno, si después decidimos tener una dieta basada en plantas o más orgánica, ¿por qué no lo que le ponemos a nuestro cuerpo también es cuestionable? Entonces, como que invitamos un poco también a esa reflexión. Sí, y me encanta porque de alguna manera dijiste una forma, una manera también de evaluar cuál es el valor o el precio real del producto. Incluso quizás por ahí uno no se da cuenta que ahora que me dijiste, yo hace 4 años no compro desodorante, no me había dado cuenta. Obviamente si lo viera en mi presupuesto reflejado me daría cuenta que es ese valor que está ahí. Digo, eran 5 euros cada 6 meses y ya no están más. Y cómo lo comparé, pero no es solamente tal vez el precio como un parámetro, ¿no? Un número, sino que también dejaste algo atrás que también impacta al medio ambiente, que también impacta a tu cuerpo, que también impacta a, bueno, ese tipo de evaluaciones tan sutiles, está bueno pensarlas Y directamente también sobre... yo pienso que impacta en mi día a día, porque no tengo que, no invierto tiempo en ir a comprar desodorante, y el tiempo es algo recontra valioso que tenemos. Entonces, como que ahí también me puede empezar el juego de decir, bueno, me compro 2 shampoos que ya me duran todo el año, y por un año no comprar algún artefacto es un montón de cosas. Y si sos una familia, por supuesto que la organización es mayor. Pero digo, en ese tipo de consumo a veces también se puede implementar esas técnicas, digamos, y ganas en tiempo y en calidad. Bien, sí, y esa técnica de ver los gastos fantasmas en finanzas nómadas, trabajamos mucho en una técnica de cómo reducir gastos que están asociados incluso a esto, a cuestiones que tal vez no nos damos cuenta, pero que sí impactan realmente en nuestra capacidad de ahorro. Y este tema podría ser uno que es un fantasma gigante, porque a veces pensamos que solamente por pensar en lo barato después no termina siendo barato y al final lo barato es caro.
y impacta en no solamente nuestra economía, ¿no? Que esto es de lo que estamos hablando. Ahora, si fuera otro tema como, ok, ¿qué mito podría ser el derribable dentro del área de sostenibilidad? Es si está accesible o no está accesible, si tengo que ir sí o sí a un lugar a comprarlo o puedo escogerlo desde hoy las tiendas online, como creo que me cuentes un poco más cómo están. O sea, ¿qué crees que es o qué tipo de estrategia recomendarías para quienes están encontrando que esto no está siendo fácil de acceder o está siendo complicado? Además de lo costoso que puede ser, porque bueno, los temas de accesibilidad es, fui al súper y no había y ya no tengo tiempo de ir a la tienda donde está, entonces no lo hago. Y a veces son las excusas que nos ponemos como de no quiero entrar a esto porque en realidad no está en el supermercado. Sí. Sí, obvio que cambiar el hábito es más difícil o sea, que generar uno nuevo, ¿no? Como obvio que es más fácil ir al supermercado y resolver la comida y todo, la Coca-Cola y el shampoo, que vienen de la misma mano, que distribuir sus compras y decir, bueno, lo que es de salud o higiene diaria lo compro de esta manera y lo que es comida lo compro de esta manera. Cuando uno empieza a consumir diferente, me parece que vamos tomando esas técnicas de hacerlo de esa manera porque uno decide consumir de esa manera, invertir su tiempo en esa manera y no ir todos los días al supermercado. Entonces, como que uno se puede ir armando su red y su estrategia. De todos modos, a mí en lo personal me resulta bastante simple porque, o sea, sí compro planificado, decir, bueno, detergente me compro para todo el año. Y es una vez y después durante todo el año no compro. Creo que me fui un poco por las ramas. No, pero me encanta porque hubo un tema que tocaste una palabra que es clave en la vida de todas las personas, en todas las áreas, creo yo, aunque suena generalista y no me gusta generalizar, pero creo que es importante, es hábitos. Crear nuevos hábitos, dejar los viejos a un lado, o sea, ir reforzando cada hábito nuevo que hago y es clave, como lo veo en las finanzas personales, también es en hábitos de consumo. No solamente si decido comprar algo o no, si decido quitarlo de mi lista o no, si decido eliminar un gasto fantasma o no, si estoy registrando mis gastos, mis ingresos, si estoy viendo qué pasa, sino qué decido, o sea, comprar, qué tipo de estrategia voy a tener de compra, como por ejemplo batch o a granel, me armo la compra y también veo que esto puede ser un impacto muy positivo en mis gastos o en mi economía. Entonces la palabra hábitos, que me encanta y es creo que clave, porque está asociada 100% a mentalidad, ¿no? O sea, 100% a qué crees realmente que eso es valioso para tu vida, beneficioso. Así que desde ese lugar, crear ese hábito, primero está asociado a la creencia de que lo que hagas te va a servir, te va a ayudar, te va a beneficiar. Entonces, ese tipo como de creencias que seguramente las viviste como consumidora y ahora las debes vivir desde el lado de enseñar a las demás personas, si tuvieras que describir el mayor o la mayor creencia que existe, como para derribarla también acá en este podcast, ¿cuál sería? Y que la cosmética natural no funciona como la cosmética convencional. Ese es el hábito que creemos. Y la otra es que la cosmética es para las mujeres, porque shampoo usamos todos, pasta dental, desodorante. Entonces, como que ahí hay dos mitos que estamos rompiendo, como creemos verdaderamente en que la propiedad de la naturaleza puede estar en nuestra rutina de esta manera y que funciona. Ya tenemos años de acompañar a muchas personas y que se puede consumir de una manera distinta, amigable, con la salud también principalmente. Y antes, lo que me preguntabas antes de irnos por esto de los hábitos, que me parece la accesibilidad, ¿no? Que me parece un tema que no quiero dejar de responder, que hace 8 años, la verdad que la accesibilidad era muy limitada, es algo que empezó y que muy pocas personas lo hacían. Eh, entonces, en ese entonces uno puede entender como, no tengo dónde comprar el shampoo sólido, o todavía no probé, o demás. Gracias a todo cómo se dio en el mundo de la sustentabilidad, a la conciencia de la gente, a las ganas de generar estos cambios, empezaron a crearse emprendimientos en todos lados del país, del mundo. Entonces, la accesibilidad empezó a formar parte de, che,
si no es el vecino, el del barrio de enfrente, como digo, hay otras, obviamente que no en todos lados, sino, pero digo, empezó a surgir muchísimo más también el local. Entonces nosotros también apostamos mucho a eso, ¿no? Como que quizás no tenemos que comprar con envío desde Buenos Aires, por ejemplo, sino quizás vas a la feria del domingo de tu pueblo y está el vecino o alguien de otro lado que lo trajo. Entonces, como también empezar a generar esos tipos de consumo, yo creo que también hacen mucho a la conciencia. Hoy en día, y hablando también un poco de esto del impacto, justo en Chile estamos trabajando qué es sustentable y qué es sostenible, que hay diferencia. Cuando nosotros compramos un shampoo sólido de industria nacional, es un concepto más sostenible que un shampoo sólido que fue importado. Entonces, como también cuando consumimos en lo que hay posiblemente en farmacias, no es solamente decir consumo shampoo sólido y está resuelto, porque si es un shampoo importado, el impacto que tiene para todo el traslado es algo que es un pasito más de pensamiento, pero si se puede tener, está buenísimo tenerlo. Entonces, a veces es buscar la diferencia entre sustentable y sostenible en todos los aspectos, y sostenible es cuando también agarra la economía, las finanzas, el impacto ambiental, el traslado y todas esas cuestiones. Sí, hermoso porque aparte, primero dijiste que hace 8 años estaba todo este sector en desarrollo, sigue creciendo muchísimo, o sea que 8 años es largo plazo, si lo vemos es como un mediano largo plazo. Entonces, ya verlo es crecimiento, ya podemos decir hasta incluso el impacto que lo está percibiendo la gente. Si un sector crece es porque hay percepción de que es totalmente por ese lado. Incluso yo vengo del mundo de la ingeniería, de procesos, del mundo de los recursos también naturales que no son así como de origen vegetal, sino bueno, del petróleo y del gas, y estuve trabajando muchísimos años en eso, y verlo desde adentro también es como qué tipo de recursos tenemos dentro de, sea un país, sea como persona, sea como para ir hacia estrategias que a mí me funcionen. Y estos recursos, dentro de lo que estás contando, tiene que ver principalmente con elegir, informarme y cambiar el chip de que sí, puede costar un poquito más, como ocuparme de la gestión de mi dinero, cuesta, hay que hacer cosas, no es quedarse quieto esperando que el dinero llegue y que yo no hago nada. Y sí, eso puede pasar, tenés que hacer algo antes. En este aspecto, como yo lo veo, también es que tenés que hacer un esfuerzo extra, como cuando cambias de alimentación, como cuando cambias todo de carrera, como cuando cambias de lo que sea, de país. Entonces, desde ese lugar, claramente hay que educarse, y creo que el espacio que ustedes tienen es espectacular porque ayuda a que la gente tome conciencia, a que se puedan informar, a que tengan disponibilidad a la información. No es solamente si el lugar está accesible para comprarlo, sino que tengas accesibilidad de llegar a que ese producto o lo que estás haciendo o lo que fuera, puedes consultar. ¿Sí? Desde ese lugar creo que hay mucho tiempo para seguir trabajando, para que te puedas acercar, se puedan acercar también todas las personas a lo que es la sostenibilidad, la sustentabilidad. Y desde quizás ya otra perspectiva, me queda una pregunta que es una pregunta que la hago siempre, que es como la estrella del podcast, que es, en Finanzas Nómadas tenemos, o siempre hablamos de la importancia de contar con un fondo de tranquilidad, que claramente sí se construye a partir de la capacidad de ahorro que una persona tiene, y desde ese lugar estamos hablando del mito de si es más caro o no tener que adoptar un estilo de vida más alineado con el medio ambiente. Primero, si tuviste, o en el momento de emprender, ¿cómo fue? ¿O qué te permitió? O si viste que no lo tuviste y también igual sufriste o no sufriste, ¿qué fue lo que viviste dentro de Shiri, dentro de tu camino? Y si en caso de haberlo tenido o de tenerlo, ¿cómo crees que te ayuda a superar desafíos y obstáculos en todo lo que es el emprendimiento? Voy a intentar responder ordenadamente. Shiri surge hace 8 años. Yo soy una persona que ya venía en forma independiente de gestionar mi dinero, y no sé por qué, siempre tuve mi fondo de emergencia sin saber que se llamaba así, pero solamente, o sea, yo estaba viajando en India, pero sabía que si yo me tenía que tomar un vuelo, tenía esa plata.
Ese era mi pensamiento, como si tengo que viajar o volver, ahí está mi fondo de emergencia, que era el pasaje y algún seguro de salud. Entonces, como que ese concepto, sin llamarlo de esa manera, yo lo tenía. Cuando empiezo a emprender, y también me gusta aclarar esto porque a veces pensamos que emprender necesitamos todo resuelto y necesitamos mucha inversión y demás. Yo empecé con 1.000 pesos argentinos este emprendimiento. 1.000 pesos yo y 1.000 pesos mi compañero de ese momento, 1.000 pesos y ahí empezamos este emprendimiento. Sin fondo de emergencia, sin presupuesto, sin nada. Nos mandamos a hacer lo que sentíamos y cómo sentíamos que teníamos que potenciar en ese momento el emprendimiento. Apenas surge Jiri, que no había tantas alternativas y pandemia, hay un auge muy grande de crecimiento y ahí es donde Jiri puede hacer su fondo de emergencia. Que en un principio, obviamente, siempre se aprende y siempre se va mejorando en el camino. Las finanzas yo las tenía mezcladas en las de mi emprendimiento y personales. Entonces, en un momento fue como, bueno, vamos a separar las finanzas, acá soy yo persona y acá es el emprendimiento. Y de la misma manera, el fondo de emergencia que habíamos creado se dividió en dos para yo tener mi fondo de emergencia personal y que el emprendimiento lo tenga. Pensando en que esto iba a estar ahí como fondo de emergencia, en Argentina estamos viviendo unos años muy delicados política, social y económicamente, y en este momento el fondo de emergencia está siendo utilizado y vos decís, para esto está el fondo de emergencia, para tener la tranquilidad de que uno puede seguir trabajando y apostando a seguir creciendo con un sostén y un apoyo. Así que sí considero que también es fundamental tener ese sostén o esa tranquilidad, el nombre que querramos ponerle. Pero sí, por supuesto, también como creo que se construye y se va aprendiendo en el camino, o al menos así fue mi experiencia. Me encanta, y tocaste dos temas que son re importantes, igual no voy a prestar tanta atención a eso, pero sí destacar lo que dijiste, ¿no? De que es muy común, es lo que veo también en muchas personas que entran a trabajar con nosotros, que las finanzas se mezclan con las de la empresa, ¿no? Las personales con las del negocio. Y ahí sí que hay mucha fricción, ¿sí? Nos genera hasta cosas como de no entender en qué estoy gastando, en qué no estoy gastando. Entonces, hablando de un presupuesto, hablando de cómo distribuir mis ingresos a gastos, ¿ya? Bueno, es importante ese tema que trajiste, que claramente hace la diferencia en la gestión del dinero. Y ya, como para cerrar, ¿cómo ves a futuro a Jiri, ¿no? En su evolución en los próximos años? O sea, ¿qué proyectos tenés en la cabeza, de qué cambios o cosas que están haciendo como para compartir, más allá de esta situación obviamente que están pasando, que es transitoria, como todas las que vivimos, pero bueno, ¿cómo lo ves a Jiri en estos próximos años? Yo creo que todo lo que es alternativas sustentables tiene mucho potencial, porque la gente verdaderamente está buscando alternativas, porque se están viendo que existen opciones que son buenas, y las consecuencias, ¿no? Los contrastes en la salud y en el planeta. Así que creo que todo lo que es sustentabilidad está yendo a un lugar muy lindo, y creo que también en formato de comunidad, o al menos nosotros desde Jiri lo planteamos mucho desde ese lado, ¿no? Como desde en comunidad, qué es lo que podemos hacer. No sé, hacemos festivales donde circulamos ropa y hacemos cosas, y hacemos juntada de materiales para otros emprendimientos. Entonces, como que también empezar a ver como el concepto de transmitir toda esta filosofía, que es lo que venimos trabajando durante muchos años, pero que vayan de las cosas de la mano. Los festivales, por ejemplo, se hacen en Buenos Aires y nos piden de todas partes que se repita, ¿no? Entonces, como que también algo muy lindo es poder acompañar a que esto se repita en diferentes ciudades para que esté la posibilidad de consumir de otra manera. Entonces, abrir esas posibilidades en donde no lo estén, como la cosmética ya llegó a muchísimos lados, bueno, abrir estas posibilidades extras que van surgiendo porque tienen un potencial muy grande en Buenos Aires y en todos los lugares, en cada rinconcito del mundo, pero vamos a decir Argentina. Si después vamos al mundo, vamos al mundo. En Uruguay se hizo un festival circular, por ejemplo, donde nos contactaron para asesorar y se repitió el concepto. También, con todos estos años de trayectoria, acompañé a muchas mujeres emprendedoras, entonces como que también empezar a ver cómo todo esto se puede transformar en acompañar a otras personas
para que emprendan de una manera consciente, sostenible, como está ahí el potencial a transformar, ¿no? A veces me dicen, no, pero yo no tengo nada para transformar, pero después cuando voy a la oficina o voy al local, decís, pero esto se puede cambiar, no sabía. Entonces como que también abrir las posibilidades a transformar nuestros laburos, nuestros espacios de trabajo, nuestra oficina, acompañar a mujeres a emprender desde cero, ya sea en cosmética o en cualquier área. Entonces como que también vienen esos proyectos también un poco en lo comunitario y de hacer acompañamientos. Así que un poco todo eso. Me encanta, un montón de cosas, un montón, de sabiduría. Vamos a traerlo con alguna palabra que también tiene impacto. Para mí me encanta que compartas desde la experiencia, desde todo lo que hacen, todo el conocimiento. Me gustaría que si te animas a dar, las redes, o sea, para que te conozcan, o sea, las vamos a dejar también adentro del podcast como en descripción, en la web que pueden encontrar directamente también los productos de Giri, todo lo que necesiten va a estar incluido adentro también de la descripción. Si hay algo más que te gustaría agregar como para, un consejo, cómo empezar, tengo esta duda, ¿qué puedo hacer? Más allá del término financiero, que ahí yo que trabajo este último tema a fondo de las finanzas personales, ¿qué le dirías a alguien que está dudando si realmente se compra o no se compra el producto y dice, bueno, voy a empezar? El producto de cosmética, decimos. Sostenible, sí, sustentable, sostenible. Vamos a usar las dos palabras que son también adecuadas. O sea, yo creo que es preguntar por qué, hacer una lista de pros y de contras, y la respuesta va a estar muy clara ahí. Pero tomarse los minutos de hacerlos, porque, no, bueno, pero esto sí, esto no, es más fácil como escribirlo, como, bueno, pongamos en papel a ver qué se ve, ¿no? Y creo que en ese ejercicio de cuestionarlo y de preguntarse por qué voy a consumir el no sostenible o el de plástico y el de sí, bueno, preguntarse, como animarse a preguntarse, con las respuestas que le salgan. Y quizás hoy la respuesta es, sigo consumiendo el de plástico, y quizás en 3 meses hacer el mismo ejercicio, porque las cosas cambian, y permitirnos ese cambio, ¿no? Como mucha gente de mi entorno, nunca, jamás voy a reciclar, hace 8 años escuchaba, y hoy son fieles recicladores porque conocieron a la persona que recibe el reciclaje y cómo vive gracias al que uno recicla en casa. Entonces, cuando uno empieza a abrir como esas ventanitas y ve el impacto que tiene más allá de las puertas para adentro, hay un impacto muy grande y hay como una cadena que se puede generar. Es como un hongo que va haciendo red. Hermoso, exacto. Bueno, me encantó. Bueno, para que quienes quieran profundizar en todo esto van a tener, como decía, todos los contactos y las redes de Giru. Nos pueden seguir en Giri_natural, que ahí en Instagram compartimos todo, la información de sustentabilidad, de productos de cosmética, tienen toda la información ahí. Y ahí está la web también, acceso para si quieren acceder y mirar más contenido, tanto educativo, bueno, todo lo que comparten, que está buenísimo. Y también para quienes obviamente quieran profundizar y trabajar también temas de sus propias finanzas personales, acá también compartimos la web, que es www.finanzasnomadas.com, y bueno, las redes sociales que también las van a tener como para seguir escuchando, no solo a mí, que es me encanta que se sigan sumando al podcast, que sigan a los invitados que tienen muchísimo para compartir. Así que también los invito a suscribirse, a compartirlo con quien creen que este tema les puede sumar. Y bueno, obviamente gracias Giru por participar, por estar, por sumarte, a compartir tu experiencia, a compartir todo lo que también aprendiste, incluso como emprendedora, como acompañante de otras emprendedoras. Y bueno, recuerden también que el consumo consciente es una elección. Y ahora que ya saben de lo que contaron, lo que contó Giru, que puede ser accesible, que puede ser sostenible también para sus bolsillos, así que desde ese lugar sus finanzas van a poder también estar reflejadas en un cambio y que va a también impactar al mundo. Así que desde ahí nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias y gracias Giru nuevamente también.